2 muertos y decenas de heridos deja nueva jornada de marchas en Venezuela. Gobierno de Venezuela anuncia retiro de la Organización de Estados Americanos. Cancillería colombiana confirma solicitud de refugio de militares venezolanos. Abren investigación en Colombia por escándalo de corrupción en España. Esta banda le hurtó $5.000 millones a Ecopetrol. Gracias a una interceptación telefónica, autoridades frustran masacre de una familia. Marchas de trabajadores estatales piden firma de acuerdo laboral. Va James, le quiere pegar, pero no se anima. Entrega con Lucas. El centro para James. ¡Gol! ¡Gol! Doblete de James con el Madrid frente al Deportivo La Coruña. Se va Lío por arriba. ¡Gol! ¡Gol! Con 2 goles de Messi, el Barcelona vence a los Osasuna. Fraude en la Conmebol alcanza los $140 millones. Y en nuestro país el fiscal general Néstor Humberto Martínez anunció que ya dio apertura formal a 2 investigaciones por el escándalo de corrupción denominado como Leso, en la que estaría involucrada una empresa española llamada Canal de Isabel II, con el presunto pago de comisiones para obtener contratos de operación del alcantarillado en diferentes zonas de la costa caribe colombiana. El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, anunció que fueron iniciadas 2 investigaciones por el escándalo de corrupción denominado como Leso y que involucra el pago de comisiones desde España para obtener contratos de alcantarillado en varios países de América Latina, incluido Colombia. De acuerdo con lo expuesto por el jefe del ente investigador, las autoridades españolas solicitaron el apoyo de la Fiscalía de Colombia, por lo que se inició con un proceso de cooperación para develar los alcances de las irregularidades. Nosotros estamos trabajando mancomunadamente con la Fiscalía de España. Desde hace 3 semanas tenemos información puntual sobre los hechos que se indagan en España. La Fiscalía ya abrió una investigación. Martínez anunció que investigan la empresa AAA, encargada del servicio de agua, aseo y alcantarillado en Barranquilla y varios municipios del Atlántico. Y en el marco de las investigaciones, las autoridades iniciarán con un proceso de cooperación. Esas 2 investigaciones están en curso, hay fiscales asignados e investigadores asignados al caso, y el fiscal general de la Nación se reunirá el próximo 16 de mayo con el fiscal de España en la ciudad de Madrid. Por otra parte, el fiscal general anunció que fue capturado Hernán Pascal, alias Renault, por su presunta participación en el asesinato de un exintegrante de las FARC que había sido amnistiado. Alias Renault sería cabecilla de una organización ilegal dedicada a la extorsión y el narcotráfico en Tumaco. Se ha convertido en cabecilla de una nueva organización criminal que está recogiendo antiguos milicianos de las FARC en la zona de Tumaco. Las autoridades analizan si Renault hacía parte de las disidencias de las FARC. El Contralor General Edgardo Maya aseguró que el país necesita 208 billones de pesos para financiar el posconflicto durante los próximos 20 años. En el foro sobre conflicto en Colombia, realizado en el Externado de Colombia, el Contralor habló de la importante inversión que se requiere para el posconflicto. Hay un estudio que acaba de publicar una entidad muy autorizada, Fedesarrollo, de que los costos de la implementación del acuerdo de paz en los próximos 20 años, o sea, para los próximos 5 presidentes de Colombia, vale 208 billones de pesos. El Contralor propone que las fuerzas militares y la policía ocupen los antiguos territorios de las FARC, esto con el objetivo de que otros grupos no hagan inviable la reducción del gasto en seguridad. Para efectos de que no continúe la labor criminal que desarrollaban esto por parte de la BACRIM y los otros grupos criminales detrás de los negocios que hay en esas regiones, que son la minería ilegal, que es el 80% de la minería de Colombia. Además, las 200.000 hectáreas de coca que están comenzando a destruirse. Finalmente, señaló que no solo se necesita de un esfuerzo presupuestal, sino fortalecimiento de la capacidad de ejecución y vigilancia de esos recursos. Las autoridades desarticularon una banda que le hurtó cerca de 5.000 millones de pesos a Ecopetrol robando hidrocarburos de los oleoductos. También fueron dadas a conocer nuevas cifras que revelarán las millonarias ganancias que deja este delito.
Según cifras conocidas en exclusiva por CMI, esta organización logró extraer ilegalmente 300.000 barriles de petróleo del oleoducto Caño-Limón-Coveñas en Catatumbo, que le representan a Ecopetrol 5.000 millones de pesos. Con esto financiaban las organizaciones ilegales. Algunos de ellos colaboraban con organizaciones delincuenciales muy estructuradas en norte de Santander, entre Sardinata y Tibú. El crudo era sustraído con válvulas ilícitas y era llevado a refinerías artesanales ubicadas en la selva. Ahí lo destilaban y lo transportaban en camiones a lugares donde finalmente eran comercializados. Ese proceso genera un producto conocido como pate grillo, que también es vendido a laboratorios clandestinos de cocaína, y los miles de millones de pesos que recogen son pagados al ELN, los Pelusos y el Clan del Golfo. Se capturaron 11 personas, 10 de ellos ya se allanaron a cargos, aceptaron los cargos y están con medida intramural. CMI investigó cuánto dinero recoge anualmente estas organizaciones solo con el apoderamiento de hidrocarburos. En primer lugar, el ELN sería responsable de aproximadamente el 60% de la pérdida de petróleo de todo el país, que equivale a 16.088.332 millones de dólares. Los Pelusos, por su parte, serían responsables de aproximadamente el 30% de la pérdida del petróleo del país, lo que equivale al 8.044.167 dólares. Los grupos de delincuencia común organizada que están en la zona serían los responsables del otro 10% de la pérdida de petróleo, que equivale al 2.6 millones de dólares. Finalmente, esto significa que al año Ecopetrol pierde 586.582 barriles de petróleo, un hueco fiscal que deja más de 26 millones de dólares. Esta millonaria cifra llena los bolsillos del ELN, los Pelusos y el Clan del Golfo. De otra parte, uno de los secuestrados que el ELN dejó en libertad en las últimas horas reveló detalles de su cautiverio. Desde el pasado 12 de marzo estaba en manos de ese grupo guerrillero. Freddy Chaverra, 24 horas después de su liberación, narró el momento cuando fue secuestrado por el Ejército de Liberación Nacional ELN junto con su esposa Viviana Betancourt. Dijo que salió de Pereira a San José del Palmar, en el Chocó, para que su esposa conociera dónde él había hecho su confirmación. En el momento de su retención llevaba un carnet del Ejército cuando era suboficial. Ellos nos dijeron, pues, les hice las preguntas. Yo pregunté que quién eran, que bueno, sí, que para quién trabajaban. Entonces uno de ellos nos dijo, no, nosotros somos integrantes del ELN, del Frente de Guerra Occidental Omar Gómez. Entonces ya, pues, yo ya sabía quién me tenía. Días después del secuestro fue separado de su esposa, lo que le hizo temer en algún momento por la vida de los dos. El 19 de marzo, ese día me separaron de mi esposa. Ese día pues yo no sabía, cuando de un momento a otro me dijeron, empaque que usted se va. Y yo, bueno, pero ¿para dónde? No, que es que va a hablar con alguien y usted regresa pronto acá otra vez. En cautiverio escuchó que los iban a dejar en libertad por los diálogos de paz que se adelantan con el gobierno nacional. Inicialmente no nos informaron nada de eso. Fue ahí como a la expectativa, siempre les preguntábamos, bueno, ¿qué han dicho? ¿Qué ha pasado? ¿Qué les han dicho de nosotros? Y ellos nos decían, no, que hay que esperar órdenes, que yo tenía que hablar con otro jefe de ellos, pues un mando superior, que porque me necesitaban hacer unas preguntas, que necesitaban verificar si lo que yo les estaba diciendo era verdad o no. Finalmente destacó que no fueron maltratados durante el secuestro y que desde hace una semana estaba a la espera del helicóptero de la Cruz Roja que los trasladaría a la libertad. Y las autoridades también lograron evitar la masacre de una familia en Chinchiná, en Caldas. Gracias a interceptaciones telefónicas se descubrió que uno de los miembros de la familia planeaba el múltiple crimen. Felipe Tavares, estudiante de medicina de 18 años de una reconocida universidad de Caldas, mandó a matar a toda su familia. Una conversación entre el joven y uno de los sicarios fue la prueba reina para que el Gaula efectuara su captura. Eso se vino encima, entonces que... ¿Cómo es la vuelta pues para mañana? Dígame, ¿cómo los vamos a matar o qué? Pero usted sabe que tienes que llorar. Usted sabe que usted, mejor dicho, como hizo con su papá. A ver, me extraño, bebé, eso ya me lo vi, a ver, relájese. Por el momento, lo más importante y lo más principal, que es lo que más me preocupa, ¿usted sabe qué es? ¿Qué es? Que después de que pase todo... Amigo, entonces cuando llegue, por eso le digo, ¿me los va a dormir también como quedamos en estos días o qué? ¿Con qué se los duermo? Mijo, con tramador, con escopolamina. Era preparando dormir a su familia para que el sicario pudiera ingresar a la residencia y pudiera cometer
el ilícito como era asesinar a estas 4 personas. El fin último, el objetivo de toda esta historia corresponde a que este joven quería quedarse con la herencia de sus padres. Víctor Correa, uno de los sicarios capturados, contactó a uno de los miembros de la familia de Felipe que iba a asesinar y le dijo que lo habían contratado para asesinarlos y que a cambio de no hacerlo necesitaba 4 millones de pesos y un Xbox. Y como lo muestra el video, en el momento en el que supuestamente accedería a la extorsión, los uniformados lograron la captura en flagrancia de Víctor Correa y Jorge Jiménez, los 2 sicarios. Tiempo después capturaron al joven Felipe. Estamos hablando de tentativa de homicidio agravado precisamente en lo que tiene que ver con la muerte de alias Ratón, en lo que tiene que ver el atentado contra su papá y en lo que tiene que ver en la planeación de esta acción. El Gaula descubrió que Felipe, autor intelectual de los hechos e integrante de la familia, unos meses atrás ya había realizado un atentado en contra de su padre, en el que perdió un ojo y quedó en grave estado de salud. Las autoridades en Antioquia capturaron a una mujer a quien señalan de trabajar al servicio de la banda delincuencial de La Terraza de Medellín. La detenida es señalada de legalizar los dineros obtenidos de manera ilegal. Después de año y medio de investigación, en una labor conjunta de la policía y la fiscalía, se logró la captura de Mara Yuli Toro Castaño, representante legal de la Corporación Guadalupe Social del barrio Manrique de Medellín, y quien según las investigaciones usaba la ONG para lavar dineros ilícitos en proyectos de deporte, recreación y cultura. Donde se pudo determinar que esta mujer utilizaba esa ONG para lavar esos activos que tiene la organización delincuencial de La Terraza, con ese cobro extorsivo, con ese tráfico de sustancia estupefaciente que se hace en las comunas 3, 4 y 10, donde se le cobra la vacuna o la extorsión. La mujer portaba una cédula y una tarjeta profesional de abogada falsas, según la Fiscalía, para poder ingresar a las cárceles y rendir cuentas a cabecillas de la organización criminal. Era utilizada para lavar los dineros de las rentas criminales, como la extorsión. Ella mantenía un contacto permanente con los cabecillas que están en las cárceles, como Pichi, Barney, Douglas, Kenner. Eso lo establecimos a raíz del proceso investigativo. A la mujer se le incautaron 13 millones de pesos. Deberá responder por los delitos de concierto para delinquir y falsedad en documento público. Las principales centrales obreras del país marcharon por las calles de diferentes ciudades de Colombia para demandar un acuerdo en materia salarial. A 5 días de la gran marcha de las centrales obreras del 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, la CUT, CTC, CGT y las federaciones estatales adelantaron una movilización nacional en defensa del pliego estatal. Nosotros hemos mantenido nuestra posición de continuar en la mesa, o de lo contrario, si no hay un acuerdo ahí, tendríamos que abocarnos a un paro nacional. La petición más importante al gobierno es un incremento salarial en un 10,75% para más de 1.200 empleados oficiales y estatales a quienes no se les habría aumentado desde este año. Le sigue la formalización laboral de más de 500.000 trabajadores. Que el gobierno desciende tanto distrital y nacional a resolver los pliegos de peticiones. Docentes del magisterio también piden un sistema de salud digno. En este momento está avanzando la licitación, la Procuraduría ha solicitado la suspensión y esa suspensión pues ha parado un poco lo que tiene que ver con la licitación. Desde el pasado 21 de marzo el Ministerio de Trabajo ha adelantado 8 sesiones colectivas. Sin embargo, la mesa de negociación continúa suspendida, al parecer por falta de acuerdo entre 4 centrales sindicales. Es un tema de autonomía sindical que tienen que ponerse de acuerdo, tienen que cumplir con ese deseo del juez de tutela de llegar a un acuerdo sobre una comisión negociadora. La Confederación General del Trabajo, CGT, lo reconoce. Hay una controversia en el seno del movimiento sindical, hay que decirlo con franqueza, que estamos de un lado las centrales obreras, la CGT, la CTC, la CUT, y de otro lado 4 nuevas confederaciones que se han creado y que han solicitado y les tutelaron el derecho para que en igualdad de condiciones nos sentemos en la misma mesa. Las propuestas deberán unificarse y algunas centrales comprobar su legalidad. En Cali, Medellín, Bucaramanga, Neiva, Barranquilla y Cartagena, las marchas transcurrieron con normalidad.
Se cumplen 58 días del plan reglamento que adelantan los guardianes del INPEC y que cobijaba 46 cárceles del país. Representantes de los sindicatos de trabajadores penitenciarios anunciaron que entrarán en paro la próxima semana si el gobierno no atiende sus solicitudes en materia laboral. Los trabajadores del INPEC hicieron plantones en todo el país para presionar al gobierno a que les cumpla sus peticiones. La primera de ellas es la contratación de personal, ya que solo hay 12.848 guardianes del INPEC para atender a los 117.925 internos que hay en las 135 cárceles del país. Nosotros le decimos al gobierno nacional que cumpla los acuerdos que firmó con este sindicato en enero del 2015 y que cumpla el estudio técnico que el mismo gobierno realizó para ampliar la planta de personal del INPEC. Ese estudio se hizo en el 2016, dice que el INPEC hoy requiere 16.000 nuevos empleados. Además, dijo el funcionario, el hacinamiento de las cárceles supera el 49% y pone en riesgo la vida de los guardianes. Cada día hay más hacinamiento y cada día hay menos guardianes, dado que los mismos se nos están pensionando, los están matando, como hemos evidenciado en varios documentos. Por estas razones le enviaron un ultimátum al gobierno nacional. Es posible que los trabajadores estatales lleguemos a la realización de un paro nacional, probablemente en el mes de mayo. Todo depende de lo que suceda en estos próximos días en la mesa de negociación y que el Ministerio de Hacienda se comprometa con los recursos. La CGT, por su parte, que también se unió a la manifestación, dijo que si el gobierno no cumple, habrá paro nacional en el país la próxima semana. El alcalde de la ciudad de Cartagena, Manuel Vicente Duque, entregó nuevos detalles de la visita del Papa Francisco a esa ciudad. Ya fue definido el lugar donde el sumo pontífice va a oficiar una ceremonia religiosa. Así lo dio a conocer el alcalde de Cartagena, Manuel Vicente Duque, quien informó que el día de mañana sostendrá una reunión con representantes del gobierno nacional para conformar 9 frentes de trabajo para establecer el presupuesto de la visita papal y la logística de este importante evento. Nosotros estamos hablando de cerca de 600.000 personas que van a llegar a la ciudad de Cartagena de fuera de Colombia, a Cartagena exclusivamente para venir a la visita del Papa. El primer mandatario local anunció que la Eucaristía, donde se reúne la mayor concentración durante la visita del Sumo Pontífice, será en Contecar, uno de los puertos que hay en la bahía de la ciudad. Que en caso de lluvia eso está pavimentado, eso no va a tener problema, como de pronto tienen otras ciudades que van a ser en unos playones abiertos, ese tema ahí va a ser controlado. Por su parte, la Arquidiócesis de Cartagena afirmó que hay 17 comisiones que trabajan para la visita pastoral y el próximo 5 de mayo se lanzará la Cátedra de Francisco, que llegará a los estudiantes de las universidades para discutir y estudiar el pensamiento del Papa sobre la realidad social, cultural, ambiental y política. El alcalde Enrique Peñalosa le pidió la renuncia protocolaria a los alcaldes locales. La petición se produjo horas después de que la personera de Bogotá, Carmen Castañeda, anunciara la apertura de investigación a los alcaldes locales de Bosa y Santa Fe por presuntas irregularidades en contratación. El alcalde Enrique Peñalosa pidió la renuncia de los 20 alcaldes locales. El mandatario busca despejar cualquier mandato de dudas sobre el manejo de las administraciones locales. La decisión se habría tomado luego de varias denuncias de organismos de control sobre las irregularidades en la contratación. Con estas nuevas investigaciones, que ya llevamos 8 investigaciones, estamos determinando una defraudación de más de 60.000 millones de pesos. Y eso no son sumas despreciables. Y es que por lo menos 8 alcaldes locales estaban en la mira de la personería por fallas contractuales. He hablado con mis delegados disciplinarios para que en el término de 3 meses tengamos resultados iniciales o por lo menos decisiones trascendentales frente a estos comportamientos al parecer irregulares de los servidores de las localidades. En los próximos días, el propio alcalde anunciará los cambios en las alcaldías locales, cuáles se quedan y cuáles se van. Nos vamos, gracias por su compañía. A las 8:30 la información internacional. Feliz noche.